sierra de sable de la casa Parsite de el Lidl. Dentro de la gama de herramientas que tienen en la cadena de supermercados, pues por fin he podido conseguir que alguien me dejara una sierra de sable y vamos a ver el desempaquetado, qué es lo que lleva. Vemos que lleva un práctico estuche de plástico y en principio viene la sierra sin batería. Manual de instrucciones y la sierra en sí con lo que es una pequeña sierra. Parece en principio para madera. Sí, esta es para madera. Por 39,99. Pues ahora con una batería intercambiable dentro de la gama de baterías para herramientas, vamos a hacer una pequeña prueba. Regulable. Y esto es para regular lo que es la oscilación a la hora de cortar. Por cierto, en el estuche viene la forma para guardarla con las baterías ya puestas. Repito, no venía, esta batería es una parte, pero si las tenemos viene con la forma para poder guardarlas. Así como la del cargador, que también tiene su hueco. Para lo que es la prueba de corte, vamos a hacer una pequeña comparativa contra una sierra de sable eléctrica de la marca Wosch. Vamos a utilizar, para que la comparativa sea correcta, la sierra que lleva la sierra Parsite. Para poner la sierra tenemos aquí un sistema con el cual es muy fácil. Simplemente abrimos, colocamos la sierra y cerramos. Y ya ha quedado fijada. El tronco sobre el que vamos a hacer la prueba es un tronco viejo, completamente seco, de 11,5 centímetros de diámetro. Vemos que hay varios nudos que puede contaminar la prueba, pero bueno, vamos a ver qué tal. Para empezar a cortar hay que accionar estos botones de seguridad y así evitamos que se accione accidentalmente. Bueno, a ver qué tal. Un poco. Bueno, pues bien. Incluso con una mano se maneja de manera aceptable. El peso no es muy alto. Vamos a hacer un segundo corte para ver qué tal.
Pues muy bien. Y ahora vamos a ver con la eléctrica. Pues vale un poquito. Ahora quito la sierra y la misma sierra la ponemos en la sierra Wors, que es bastante más pesada. De hecho, noto bastante la diferencia al manejarla con una mano una y otra. Vale, accionamos, ya queda fijada y vamos a hacer la prueba. El grosor del tronco por esta parte es muy parecido. A ver qué tal. Pues sí puede ser que sea un poquito más potente, pero poca diferencia. Vamos a realizar otro corte para que la prueba sea lo más exacta posible. Se puede apreciar que con las dos sierras ha cortado de manera limpia. Bueno, pues resumiendo, el que quiera valorar comprarse una sierra de sable de la marca Parkside a batería, aquí tiene una pequeña prueba que le ayudará a decidirse. Bajo mi punto de vista, si es para salir esporádicamente al campo a hacer un poco de leña, que es para lo que yo la usaría, es una opción totalmente recomendable, ya que con la motosierra muchas veces no es recomendable entrar en según qué sitios y el ruido que se hace. Siempre, por supuesto, respetando la legalidad. Nada de cortar árboles verdes ni nada de eso, sino leña caída. Bueno, espero que os guste la prueba. Saludos.